Dice el Salmo 143, Salmo 143, versículo 5. Recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. El 6 dice: a ti levanto mis manos en oración, tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Recordamos lo que hiciste por nosotros, Jesús. Eso ha sido lo más glorioso que has. Moriste y resucitaste y ahora estás sentado a la diestra de Dios. Te honramos por ello y bendecimos tu nombre por esa virtud tuya, Jesús, por haberte entregado hasta la muerte y muerte de cruz, precioso Cristo. Toda la gloria es para Cristo. Con
siempre y siempre. La gloria, el dominio, por siempre y siempre, por siempre y siempre. La gloria y el dominio, por siempre y siempre, por siempre y siempre. La gloria y el dominio, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Gracias, Señor. Que ha vencido la raíz de David. Hay uno que es digno, león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David.
tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Eres tú, Jesús, hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Eres tú, Jesús, hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Eres tú, Jesús, hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Jesús, hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Eres tú, Jesús, hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Eres tú, Jesús, hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Eres tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Eres tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Eres tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén, Jesús. Señor. Exaltamos, Amén, Señor, precioso tu Cristo. presencia, Señor, en esta reunión, Señor. Que puedas hablarnos, Señor. Santo, Señor. Precioso Jesús. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Jesús. Precioso Jesucristo. Invocamos tu nombre, Señor. Llena nuestras vidas, Jesús. Llénanos de ti, Cristo. Llénanos de ti, Jesús. Tenemos sed de ti, Señor. Tenemos sed del Dios vivo, Señor. Precioso Jesús. Llénanos de ti, Cristo. En el principio era el verbo era con Dios. En
hecha por ti. Está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Y está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Y está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Y está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Amén, Jesús. Amén, bendito. Decimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque nos has incluido en tu plan eterno, Señor. Sin merecerlo, hemos recibido tu gracia y tu favor, Señor. Te amamos por ello, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta tarde por este privilegio de estar reunidos en tu nombre, de estar congregados en el nombre que es sobre todo nombre. Y Señor, tú eres la verdad y te damos gracias por ello. Sabemos que tu palabra dice que el mundo entero, Señor, está bajo el maligno, y Satanás, que es la serpiente antigua, el diablo, el engañador, tiene al mundo entero engañado, Señor. Y pues nosotros queremos recibir hoy de tu verdad. Señor, el mundo entero, Señor, vive bajo el engaño de Satanás, eso dice tu palabra, pero tú nos has revelado tu verdad a través de las Escrituras. Jesús, tú eres la verdad. Gracias te damos, Señor, por hablarnos de ti, Señor, por enseñarnos y dirigirnos, Señor, en estos tiempos. Gracias te damos porque tú eres la verdad y gozamos de este privilegio, Señor, como los siervos de Salomón, Señor, de poder escuchar tu sabiduría los días de nuestra vida. Así que hoy inclinamos nuestro corazón a tu sabiduría, a tu verdad, y pedimos que tu palabra nos sea revelada en esta reunión, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos nuevamente. Pues estamos viendo a David, estamos estudiando la vida de David un poquito, y estamos viendo cómo él se fue a refugiar a un lugar llamado la cueva de Adulam.
en esta persecución de Saúl en contra de su vida. Y hablamos del Salmo 142 y nos enfocamos principalmente en el versículo 7, en la primera parte, donde David dice, me rodearán los justos. Y hablamos de qué implica esta palabra. El rodear significa eso, ¿no? Que los justos se amontonarían alrededor de David, es decir, David quedaría encerrado, cercado y coronado por gente justa. Y Dios se encargó de esto. Y vimos pues cómo Dios pues se encargó de llevar a David, el primer grupo de personas que pudieron estar ahí con David en la cueva de Adulam, y fue su familia. Y hablamos de esto, ¿no? Cómo Dios nos ha rodeado. Y cuando hablamos de la familia estamos hablando principalmente de los que están, de los cercanos de nuestra familia. Y en uno de estos días de oración alguien hacía referencia a la familia cristiana. O sea, nosotros como cristianos somos una familia, y creo que eso es muy correcto. O sea, Dios nos ha acercado de una familia, y la familia somos todos nosotros. O sea, cada uno de nosotros somos familia. De hecho, nuestros lazos espirituales trascienden los lazos de sangre. Y esto es impresionante, y solamente Dios lo pudo hacer. Así que estamos en medio de la familia. Dios nos ha acercado, nos ha rodeado, ¿sí? Nos ha encerrado con nuestros hermanos. Y aquí estamos, ¿no? Y a veces no nos gusta mucho este asunto, ¿no? Que nos encierren, pero a veces cuando los hermanos nos están cercando, los hermanos nos están encerrando, ¿no? Que nos dicen, hey, corrige tu vida, hermano, porque esto, hermano, eso está mal, arrepiéntete, bien, hermano, ¿sí? Entonces podemos ver cómo Dios tiene un cuidado en relación a nosotros y nos rodea de los justos, nos cerca, nos encierra y nos corona. Y bueno, el primer grupo de personas que vinieron a la cueva de Adulam a acompañar a David fue toda su casa, y ya hablamos de esto. Vamos a entrar al segundo grupo de personas que rodearon ahí a David, y vamos rápidamente a 1 de Samuel capítulo 22, y vamos a leer el versículo 2, porque en este versículo precisamente se revela el siguiente grupo de personas que vinieron a David. Y dice 1 de Samuel capítulo 22, versículo 2, lo siguiente, dice, y se juntaron con él todos los afligidos, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos un poquito de este grupo. Entonces, este es el segundo grupo de personas justas, según el Salmo 142, versículo 7, en la primera parte, ¿sí? Con las que Dios rodeó o coronó a David. Y este segundo grupo de personas fueron todos los afligidos. No dice el 50%, el 20% o unos cuantos, dice todos. Y eso es importante porque entonces esto nos deja ver que había muchas personas como David. Recordemos que hemos revisado distintos salmos y nos hemos dado cuenta que David constantemente estaba afligido y angustiado, pues no era para menos, ¿no? Lo estaban persiguiendo, su vida corría peligro. Entonces podemos ver el motivo de su aflicción y de su angustia, pero ahora venían a él otra gente que compartía su misma situación, gente que al igual que David, en muchos momentos de sus vidas también pasaron por tiempos de angustia y por tiempos de aflicción. Y todos, dice aquí el versículo 2, todos los afligidos vinieron a David a la cueva de Adulam. Entonces esto es importante, no fueron un grupo pequeño, no fueron algunos de los afligidos, no fueron el 50% de los afligidos o un 10% de los afligidos, sino que la Biblia nos enseña que fueron todos los que estaban afligidos. Esto es muy interesante. Bueno, entonces, la palabra afligir, pues podemos ver el motivo por el cual los seres humanos experimentamos la aflicción. Son muchos los motivos, son muchas las circunstancias que pueden provocar a un hombre, a un ser humano, pues me estoy refiriendo, el estar afligido. Entonces,
la aflicción nos estrecha, nos angustia, nos oprime. Es algo como estar presionados, ¿no? Cuando estamos afligidos. Y la aflicción es motivada por cualquier causa que ocasiona en nuestras vidas sufrimiento. O sea, cuando tú sufres por alguna situación, estás afligido. No solamente cuando estás sufriendo, sino aún hay muchas circunstancias, muchas cosas que se presentan en nuestra vida que producen tristeza. Eso también es aflicción. Situaciones que provocan amargura, eso también es aflicción. O que nos causan dolor, o cosas de las que nos enteramos y nos consternan, ¿de acuerdo? Nos causan consternación, eso también es una aflicción. Cuando estamos abatidos, cuando estamos solos, cuando estamos desesperados por algunas situaciones que no se resuelven, no sabemos cómo solucionar esto o aquello y nos encontramos desesperados, eso es aflicción. Cuando estamos mortificados aún por cualquier cosa, ¿no? La mortificación también es una aflicción. Cuando estamos atormentados por algo, cuando estamos pues en esa situación como, pues sí, atormentados por diferentes circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? Todo esto es aflicción. Entonces nos dice la Biblia que todos los que estaban afligidos vinieron a David. Y David pudo haber dicho, Señor, pues, ¿qué broma es esta, no? Porque yo estoy afligido, ahora ¿qué hago con todos los que están afligidos? O sea, yo estoy en la misma situación, pero Dios había estado preparando a David a través de muchas angustias, de muchas aflicciones, principalmente a través de la persecución de Saúl, de la traición de muchos cercanos a David, ¿de acuerdo? Y de esta situación de estar solo, de estar débil, de estar cansado, de estar angustiado, ¿de acuerdo? Esto pues fue una experiencia que tuvo David y con toda esta experiencia que él tuvo pudo él apoyar, fortalecer y animar a todos aquellos que estaban afligidos. Entonces nos damos cuenta que la aflicción es un abanico muy amplio de situaciones que le acontecen a los seres humanos. No importa si somos cristianos, aún los cristianos, aunque somos hijos de Dios, aunque tenemos la salvación, aunque tenemos la vida eterna, aunque el Dios Todopoderoso vive dentro de nosotros, no podemos hacer a un lado las aflicciones. Las aflicciones pues suceden en nuestra vida. Pueden ser pequeñas, pueden ser muy grandes, pero toda nuestra vida estamos acompañados de muchas aflicciones. Entonces, ¿qué es una aflicción? Es todo lo que nos causa sufrimiento, tristeza, amargura, dolor, consternación, abatimiento, desesperación, mortificación y tormento. Eso es una aflicción. Y todo este grupo de personas que estaban afligidas fueron en busca de David. Entonces, la vida de estos personajes, de todos estos que estaban afligidos, según lo que significa esta palabra afligir, nos damos cuenta que no eran vidas sencillas. O sea, estaban oprimidos por alguna situación, estaban en algún apuro, estaban pues angustiados prácticamente por alguna situación. Entonces, sus situaciones no eran nada sencillas y bueno, ni juntos con David ni de manera individual dejaban de ser complicadas sus situaciones. Cada uno de estos personajes que fueron al encuentro de David en la cueva de Adulam tenían sus propios problemas, cada uno de diverso índole, ¿sí? Algunos tenían tal vez alguna aflicción por una enfermedad, algunos por otro tipo de problemas, pero en fin, cada uno tenía sus propios problemas, sus propias opresiones, sus propias angustias, su propia aflicción, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo interesante aquí es que Dios llamó a todo este grupo de personas afligidas para que se unieran a David en la cueva de Adulam. Y aquí nos identificamos también nosotros. ¿Por qué razón? Porque muchos podemos testificar que el momento en el que nosotros nos acercamos a Jesucristo fue en un momento de aflicción. No todos, pero
en su gran mayoría, podemos decir que nos acercamos a Cristo, que Dios quebrantó nuestro corazón, que pudimos reconocerlo como Señor, como nuestro Salvador en un momento de aflicción en nuestra vida. Fue el momento en el que nos pudimos acercar a Él. Y aquí vemos cómo Dios ha reunido a un grupo de afligidos, porque a final de cuentas todos hemos pasado por aflicciones y Dios se ha encargado de reunir a un grupo de afligidos. Y aquí estamos, aquí estamos. Bueno, entonces tenemos que pensar por qué en este tiempo había gente afligida. Y una de las razones que podemos pensar que motivó, que fue lo que provocó la angustia, la aflicción de mucha gente en el pueblo de Israel, fue el propio rey Saúl. El rey Saúl fue uno de los motivos que provocó esta aflicción en muchos del pueblo de Israel, en mucha gente del pueblo de Israel. Muchos se sentían afligidos por tener un rey como el que tenían. Y podemos imaginarnos que este Saúl no solamente perseguía a David, sino que este rey también acosaba a otra gente del pueblo y les oprimía. Y eso lo podemos ver pues, en el primer libro de Samuel. Hay diferentes pasajes en la Escritura donde se nos deja ver y se nos da a entender que mucho del motivo de la aflicción del pueblo de Dios era motivado por este rey, que ya estaba loco, donde venía de pronto un espíritu malo de parte de Dios para atormentarle y quería matar a todo aquel que le mostrara fidelidad o lealtad a David. Intentó de hecho matar a su propio hijo Jonatán, ¿se acuerdan? En esa ocasión, donde el primer día de la luna, ¿no? Ahí se acostumbraba ahí a comer juntos con el rey, y de pronto el primer día no se presenta David. Saúl no dijo nada. El segundo día otra vez, y de pronto dice: ¿dónde está el hijo de Isaí? Y Jonatán dice: pues me pidió permiso para ir a Belén a presentar un sacrificio porque sus hermanos le exigieron esto. Y de pronto se exalta, se enfurece este Saúl y le dice una majadería tremendo, ¿no? Hijo de la rebelde y quién sabe qué, ¿no? No sé que tú estás de parte de David, intentó matar a su propio hijo Saúl, Jonatán, y no solamente una vez, en otras ocasiones. Entonces podemos llegar a pensar y darnos cuenta que uno de los motivos por los cuales el pueblo de Israel se sentía afligido era por causa de este rey llamado Saúl. ¿Por qué? Porque este rey oprimía al pueblo de Dios, este rey acosaba a la gente del pueblo de Dios y los angustiaba y los afligía por diferentes motivos. Por ejemplo, en este capítulo 22, 1 Samuel capítulo 22, en el versículo 17, leemos cómo Saúl a la gente de su guardia a que mataran a la gente de su guardia que estaba a su alrededor para que mataran a los sacerdotes de Jehová. Eso dice 1 Samuel 22, versículo 17. Ahí estaba Saúl rodeado de toda la gente de su guardia y él precisamente instigó a estos sirvientes suyos para que mataran a todos los sacerdotes de Jehová que estaban en Nob. Entonces, como nadie se animó a matar a los sacerdotes de Jehová, Saúl le dio la orden a Doeg, el edomita, que lo hiciera, y sin temor alguno, pues con ímpetu y con furia atacó a todos los sacerdotes y a la ciudad entera de Nob y mató a todos, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver, amados hermanos, cómo la ciudad de Nob, cómo este pueblo de sacerdotes fue afligido por Saúl. Entonces nos damos cuenta cómo Saúl mismo era el motivo de la aflicción del pueblo de Israel. Él era uno de los principales motivos por los que Israel estaba afligido. Y por esta razón, nos damos cuenta que, pues aquí vemos que todos los afligidos, al ver la situación del rey que tenían, decidieron ir en busca de David y refugiarse junto con él.
Entonces, no solamente David era el afligido, había mucha gente que también estaba sufriendo aflicción por el mismo motivo que David estaba huyendo de un lugar a otro, por un rey loco. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto lo vemos aquí en la Escritura. Entonces, podemos ver que esta matanza de los sacerdotes de Nob es un indicio de esta aflicción que provenía de la mano de Saúl sobre todo el pueblo de Israel. Ahora, en Primera de Samuel, capítulo, ahí en el 22, pero versículo 18 y 19, leemos que el rey Saúl, dice ahí el versículo 18, entonces dijo el rey a Doeg, el edomita, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. ¿Sí? Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, dice el versículo 19, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada, dice la Escritura. Entonces podemos ver que ninguno de la guardia de Saúl se animó a matar a los sacerdotes de Jehová, pero Doeg el edomita, sin temor alguno, con furia y con violencia, arremetió en contra de los sacerdotes, dándoles muerte. Esto es un ejemplo de la aflicción que vivía el pueblo de Israel por su rey Saúl. El rey que a final de cuentas Israel escogió, no fue el que Dios quería poner. Y bueno, entonces Doeg el edomita arremetió, o sea, utilizó violencia, fue muy violento al matar a todos los sacerdotes de Nob. No tuvo compasión, no tuvo misericordia, de tal manera que hasta los niños de pecho mató. Entonces imagínense si el pueblo de Dios no estaba afligido. ¿Quién se atrevería del pueblo de Dios a darle la mano a David? ¿Quién se atrevería a ofrecerle un vaso con agua a David? ¿Quién se atrevería a decir, ven a mi casa y yo te escondo aquí? ¿Quién? Porque el pueblo estaba afligido ante esta situación. Y después de enterarse de esta matazón, de este asesinato en contra de esa ciudad sacerdotal, o sea, Saúl no tuvo temor de extender su mano y matar a los sacerdotes de Dios. Imagínense la aflicción en el pueblo de Dios. Si este rey, que tiene por Dios al mismo Dios de todos, no tuvo temor de extender su mano y matar a los sacerdotes de Jehová, ¿sí? Imagínense lo que me espera a mí como un simple israelita, si yo me declaro a favor de David, o me declaro a favor de algo que vaya en contra de lo que este rey está estipulando en esta nación. Entonces nos damos cuenta que por esa razón había mucha gente afligida en el pueblo de Israel, muchos que estaban afligidos. Por eso 1 Samuel 22, versículo 2, dice que se juntaron con David todos los afligidos. ¿De acuerdo? No eran pocos, sino dice todos. Y esto es muy interesante. Bueno, entonces, esta matanza fue una de tantas aflicciones que experimentó el pueblo de Israel en manos de su rey Saúl. En 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13, Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Se acuerdan cuando de pronto van a enfrentar una batalla ahí los filisteos contra el pueblo de Israel? Y Samuel había acordado de llegar a cierta hora, cierto día para presentar un sacrificio. Y de pronto el pueblo estaba temeroso, el ejército de Israel estaba desertando. Saúl se daba cuenta que sus guerreros estaban desertando ante esta situación. Y de pronto Saúl pide que le traigan lo que se va a sacrificar. Y él toma el lugar de un sacerdote y ofrece un sacrificio. Y después de ofrecer este sacrificio, llega Samuel. Y Samuel le dice, locamente has hecho, estás loco, Saúl, completamente loco. Porque miren,
podemos decir, si leemos ese capítulo 13, podemos decir, ay, pues es que ese Saúl sí estaban aprietos, estaban apuros. O sea, Samuel no sabemos por qué razón se retardó, no sabemos cuánto, si fue un día o si fueron unas horas o algunos minutos. Pero al darse cuenta Saúl que el pueblo se le estaba desertando, que el pueblo estaba todo temeroso, que se estaban escondiendo en las cuevas, en las rendijas de algún lugar, en fosos estaban escondiendo por miedo, ¿de acuerdo? Y al ver todo eso, Saúl, y dice, pues todavía aquí no llega Samuel y quedó de venir a presentar el sacrificio, necesito el favor de Dios para esta pelea, ¿no? Podemos decir, pues sí, tenía razón el pobre Saúl, cómo ha de haber estado todo así nervioso ante esa situación. Pero déjenme decirles que más allá de eso, este hecho de Saúl nos habla del orgullo que había en Saúl, porque él se creyó más que rey y dijo, voy a ocupar el lugar de sacerdote y voy a presentar un sacrificio. No crean que fue algo así como inocente, fue algo con toda la intención de usurpar y reemplazar el sacerdocio y decir, yo quiero ser sacerdote y como todos se me están desertando, sí estoy preocupado por esta situación, Samuel no llega, así que yo ocuparé el lugar de sacerdote. Y esto nos habla de un gran orgullo que tenía Saúl, de verdad. Y por eso cuando Samuel llega, le dice, locamente has hecho, locamente has hecho. Si tú te hubieras guardado en este asunto, Dios hubiera prolongado tu reino sobre la nación de Israel. Bueno, entonces vemos que este rey loco, Samuel dijo, locamente has hecho, este rey loco provocó mucha aflicción sobre Israel. Aquí vemos esto que Samuel dijo, locamente has hecho, estás demente al actuar de esta manera. Y en el capítulo 14, 1 Samuel 14, versículo 29, Jonatán expresó esto de su padre: mi padre ha turbado el país. ¡Qué tremendo! Entonces, estos versículos nos dejan ver la calidad de rey que tenía Israel. Era un rey loco, era un rey endemoniado, un rey que había perturbado, como su propio hijo Jonatán lo declaró aquí en 1 Samuel 14, versículo 29, que había turbado a todo el país, ¿sí? Este rey es el que provocaba aflicción a Israel. Entonces vemos que no solamente era David el afligido, había un grupo numeroso de muchas personas que al igual que David estaban experimentando la aflicción por el rey que ellos mismos escogieron, porque ellos escogieron al rey, a Saúl. Dios no fue el que tenía en su corazón, Dios ya tenía en mente ponerles un rey y era David, pero el pueblo eligió a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl era el más hermoso de todo el pueblo de Israel y de hombros para arriba no había nadie que le llegara a Saúl. Entonces el pueblo se sorprendió y dijo, este va a ser nuestro rey. Acuérdense que aún hasta Samuel, cuando recibió la indicación, Samuel, de parte de Dios de ir a la casa de Isaí, porque Dios ahí tenía ya a su rey, que era lógicamente David, cuando a Samuel le presenta Isaí sus hijos, y el primero es Eliab, y dice que también era alto este hombre, ¿sí? Entonces Samuel pensó, ay, este seguramente es el ungido de Jehová. Y Dios se encarga de corregir ahí a Samuel, le dice, a ver Samuel, no mires su apariencia porque yo lo desecho. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Tú estás viendo la apariencia externa, estás viendo el físico, pero yo veo lo interno. Tú no lo ves, Samuel, pero yo sí. Así que Eliab no es, aunque esté muy alto. Así que tú te dejaste apantallar y te dejaste llevar y caíste en el mismo engaño que el pueblo de Israel. Ellos se dejaron llevar por la altura y la hermosura de Saúl, pero yo lo desecho. Y podemos ver cómo este rey Saúl, que fue escogido por el pueblo de Israel, ¿de acuerdo?, se convirtió en una aflicción para todo el pueblo de Israel. Ellos lo escogieron y ahí tenían su aflicción. Entonces nos damos cuenta de esto. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de las aflicciones que vivía el pueblo gobernado por el rey Saúl. Aún así, aunque Saúl provocaba mucha aflicción
en el pueblo de Israel había muchos fieles seguidores a Saúl. Aunque él provocaba mucha aflicción en el pueblo, había gente leal a Saúl, mucha gente. Pero otros que fueron afligidos por este rey se vieron obligados a huir porque estaban en peligro, y entonces ellos fueron, muchos de ellos, todos, dice aquí el versículo 2, 1 Samuel 22, versículo 2, dice, todos los afligidos fueron a David, se juntaron con David. Entonces ellos huyeron hacia donde David estaba y se unieron con él en la cueva de Adulam. Qué tremendo. Ahí estaba un grupo muy numeroso del pueblo de Israel que compartían algo idéntico a David, la aflicción. Qué tremendo, la aflicción. Y esto me hace pensar algunas cosas, porque miren, la Biblia nos revela de Jesucristo que Él fue un hombre afligido también. El Salmo 22, Isaías 53, nos presenta a Jesucristo como el afligido. Por ejemplo, Isaías 53, 11 nos dice, y verá la aflicción de su alma, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Es decir, que Jesucristo fue afligido. Pero lo interesante, al igual que este pasaje que estamos revisando de David, donde los afligidos fueron en busca de David, es que nosotros, si de alguna manera hemos sido afligidos, hemos sido también a el verdadero David, es decir, a Jesucristo nuestro Señor. Y podemos ver esta situación. Entonces, en los tiempos en los cuales nosotros nos encontramos, en los que vivimos el día de hoy, podemos vivir probablemente muchas cosas que nos lleguen a afligir. Y tú puedes pensar ahorita en alguna situación que te aflige y no sabes cómo salir de esa situación, ¿no? Y hay muchas situaciones que te pueden llegar a afligir, ¿no? Por ejemplo, desde un maestro, ¿sí?, que tal vez es muy exigente, hasta un patrón que también te exige mucho trabajo y que es muy demandante, tu jefe, y es de un carácter áspero, es difícil de tratar, pero tú no puedes dejar el trabajo, entonces eso te aflige, te aflige. O las exigencias en el mismo trabajo, a veces te ves rebasado en tu capacidad, dices, pues aunque me contrataron para esto, pero no tengo la capacidad, aunque mi título lo diga, pero estoy siendo rebasado en mis capacidades, y eso te aflige y te angustia y estás con desánimo, estás atormentado por esa situación. O algún problema económico, ¿no? Que de pronto llegas a tener, o alguna enfermedad, o alguna situación que se sale de tu control, y todo esto te aflige, todo esto te oprime, todo esto te aplasta y te debilita, y de pronto te encuentras en estrechura, en tristeza, en amargura, en desesperación, en desánimo, en una angustia muy profunda, y dices, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo puedo salir de esta situación? ¿No? O tal vez tienes un padre que es muy estricto y dices, pues, con este papá nada más tiré el vaso con agua y ya me dio una cinturoniza, ¿no? Y los hijos entonces son afligidos por la actitud de sus padres, o los alumnos por la actitud de sus maestros, o los empleados por la actitud del patrón, o un país entero por sus gobernantes. Y de una u otra manera todos somos afligidos de diferentes maneras. Algunos se afligen por alguna situación que se le presentó de enfermedad. Algunos por pensar en un futuro se afligen, ¿de acuerdo? El esposo se aflige por la esposa se aflige por el esposo. En fin, hay muchas situaciones que de pronto pueden llegar a afligirnos. Entonces, si esto es así, si por alguna razón nos sentimos y estamos en aflicción, debemos nosotros acudir a nuestro Señor Jesucristo, así como todos estos hombres afligidos en el pueblo de Israel acudieron a David y lo fueron a buscar a la cueva de Adulam. ¿Qué es lo que te aflige, hermano?
Para unos puede ser una exageración. Si se lo platicas a alguien, ay, es que esto me aflige, va a decir, ay, por favor no exageres, pero es tu aflicción. Y a otros les puede decir, esta es mi aflicción, y dicen, Dios mío, que Dios te ayude, ¿no? Cualquiera que sea tu aflicción, pequeña o grande, tenemos que recurrir a nuestro Señor Jesucristo. No importa. Lo que para ti es aflicción y para otros no importa cualquier situación que te aflija, puedes ir, así como este grupo de personas que fueron a la cueva de Adulam en busca de David, de igual manera nosotros podemos ir a nuestro Señor Jesucristo, a la cueva de Adulam. Y la cueva de Adulam es muy simbólica porque recuerden que significa refugio y lugar de reposo o de descanso. Entonces, vamos a donde encontramos a Cristo. Esta reunión de iglesia es como nuestra cueva de Adulam, el lugar donde encontramos refugio y el lugar donde encontramos reposo y descanso. ¿Por qué? Porque allí encontramos a Jesucristo. Este grupo de afligidos fueron en busca de David, pero tú y yo vamos en busca igual a la cueva de Adulam, al lugar de refugio y de descanso y de reposo, en busca de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontramos descanso, allí encontramos reposo, allí encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Muchos hoy tratan de resolver sus dificultades y recurren a toda clase de remedios mágicos, ¿no? Dicen, bueno, pues para resolver este problema me voy a tomar este remedio, ¿no? Cúralo todo para que se resuelva mi problema. Y te das cuenta que no se resuelve absolutamente nada. Algunos acuden a las drogas, otros acuden al alcohol y algunos llegan hasta suicidarse porque dicen, pues ¿cómo resuelvo este problema, esta aflicción? ¿Cómo resuelvo esta aflicción, esto que me causa sufrimiento? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo esto que me causa tristeza, que me causa amargura, que me causa dolor, esto que me causa consternación? ¿Cómo lo resuelvo? Esto que me causa desesperación, que me mortifica, que es un tormento para mi vida, ¿de qué manera lo puedo resolver? Ni las drogas ni el alcohol me ayudan. ¿Cómo le hago? Y muchos ven la respuesta en el suicidio. Pero aquí encontramos algo muy interesante. El hecho de que nosotros podemos encontrar una respuesta a cualquier cosa que cause nuestra aflicción. Y es ir a la cueva de Adulam, al lugar de refugio, de descanso, de reposo, donde encontraremos al Señor Jesucristo. Entonces tenemos que pensar, ¿qué es lo que causa mi aflicción? Bueno, gracias a Dios por Jesucristo, a quien podemos recurrir para recibir, amados hermanos, refugio y descanso. ¿Qué otra cosa te puede dar refugio ante tu aflicción? ¿Qué otra cosa te puede hacer verdaderamente descansar? ¿Las drogas? Pues dicen los que se drogan que mientras pues están bajo el efecto de cualquier pues sustancia, los mantiene como una situación así, ¿no? Pero el efecto se pasa rápido. O el que toma, ¿no? Estoy muy deprimido, estoy muy angustiado y entonces comienza a alcoholizarse para salir de su desesperación, de su problema, de su tristeza, de su amargura, de lo que tú quieras, ¿sí? Y pasa el efecto y se siente peor. Dicen que el efecto de una borrachera el siguiente día es una cruda que se siente horrible, dicen, ¿no? Entonces, pues está peor. Y si alguien piensa en el suicidio, pues peor todavía, ¿no? Entonces, podemos ver, amados hermanos, que nosotros podemos refugiarnos en la cueva de Adulam porque allí encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy mismo podemos ir al encuentro del Señor Jesús y encontrar descanso en Él. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces,
Jesucristo vino a buscarnos, qué interesante. Y no solamente a buscarnos, sino a salvarnos. Y cuando estamos en medio de alguna aflicción, pues ya vemos que estamos completamente perdidos y que no hay salida para nuestra situación, pero el Señor Jesucristo nos vino a buscar. Y bueno, para salvarnos. Entonces, el Señor Jesucristo es la persona indicada que quiere ayudarnos y puede ayudarnos. A veces queremos encontrar ayuda para nuestras aflicciones en las personas equivocadas. Y vamos con la comadre, o vamos con la vecina, o vamos con el cristiano con el que menos tienes que ir a pedirle un consejo. Y de pronto, pues tu aflicción sigue exactamente igual. Entonces, nosotros podemos ir a nuestro Señor Jesucristo porque Él quiere y puede ayudarnos. Él tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la sabiduría para poder ayudarnos y para salir de nuestra aflicción. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿estás afligido, hermano? ¿Hay algo que te aflige? Bueno, no levantes tu mano y digas sí o di no, pero piénsalo, y cualquier motivo que te cause aflicción, ve a la presencia de Cristo, porque Él te está esperando y porque Él puede y quiere ayudarnos para salir de la aflicción. Entonces necesitamos a Jesús, nuestro Salvador, en medio de toda aflicción, pequeña o grande. No importa que la gente diga, ay, eso es tu aflicción, no exageres. No importa, para ti lo es. Ve a Cristo, ve a Cristo. Y Él, en su sabiduría, te enseñará cómo tratar con ese asunto. Entonces, Jesús está llamando a todos aquellos que están dispuestos a buscarle a Él en los tiempos de aflicción. Ahora, fíjense bien, cuando nosotros estamos afligidos, ¿de acuerdo? Y acudimos a Cristo, le coronamos. Esto es impresionante. Cuando tú estás pasando un tiempo de aflicción, pero vas en búsqueda de Jesucristo, vas delante de Él y dices, Dios mío, estoy afligido por esto y por aquello, estoy angustiado por aquello y por esto otro, estoy pues sufriendo, estoy triste, tengo amargura, tengo dolor, estoy consternado por esta situación, estoy abatido y desolado, estoy desesperado, Señor, por esta situación, estoy mortificado y estoy atormentado por lo que estoy viviendo. Señor, vengo a ti, vengo a buscar tu presencia, vengo a buscar tu reposo, tu descanso, vengo a buscar refugio bajo la sombra de tus alas. Cuando nosotros tenemos esa actitud, hermanos, Jesucristo es coronado. Porque recordemos, amados hermanos, que David en el Salmo 142, versículo 7 dijo, los justos me rodearán. Y David en la cueva de Adulam fue rodeado, fue coronado, amados hermanos, por gente justa, entre ellos los afligidos. Es decir, que cuando tú y yo estamos en medio de una aflicción, pero vamos no a la comadre, no vamos con el vecino, no vamos con el tío que es el líder de la familia y es el que los sabe resolver todo en la familia, ¿no? No, cuando vamos a Cristo le estamos dando el lugar de honor, un lugar de reconocimiento, de decir, Señor, yo no puedo salir de esto, pero tú sí me puedes ayudar. Así que cuando acudimos al Señor en medio de nuestra aflicción, Él es coronado, porque le estamos reconociendo como la única esperanza, como la única solución, como la única respuesta, como el único descanso, el único refugio, el único reposo para nuestra vida. Así que cuando vamos a los pies de Cristo, Señor, ayúdame, estoy afligido por esto que para el mundo es algo ridículo, pero tú sabes cómo me causa aflicción. El Señor Jesucristo nos acepta y dice, esto me corona porque vienes a mí. No vas a tu compadre, ni con tu comadre, ni con tu vecino, sino vienes a mí, me estás honrando, me estás coronando. ¡Qué tremendo! Entonces, esto en la sabiduría de Dios
lo ha establecido de esta manera para que el Señor Jesucristo pueda ser reconocido como nuestro Rey. Y podemos ir a los pies de Cristo, y aún las aflicciones son un motivo de que nosotros los afligidos podamos rodear a Jesucristo con aquello que nos aflige, ¿de acuerdo? Y el Señor Jesucristo se ha coronado. Todo el pueblo de Israel estaba siendo afligido por un rey loco, por un rey endemoniado, por un rey, como ya hemos visto ahorita anteriormente, asesino, sin temor de Dios, ¿de acuerdo? Un rey orgulloso, y todos estaban afligidos por ese rey. Pero nosotros podemos ir a nuestro verdadero rey, el Señor Jesucristo, y podemos rodearlo, podemos coronarlo cuando tenemos nuestras aflicciones y podemos recurrir a Él. Qué tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, pues podemos acudir a nuestro Señor Jesucristo sin ningún problema, y Él es coronado cuando nosotros pues lo rodeamos. Nosotros lo buscamos en nuestra dificultad, en nuestra angustia, en todo aquello que nos aflige. Entonces, al buscar a Cristo por aquello que nos aflige, sea pequeño o sea grande, le estamos reconociendo como nuestro único refugio, como nuestro único reposo, nuestro único descanso, y de esta manera Él es coronado. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, pues nos damos cuenta que este primer grupo de personas fue en busca de David. Y David, en este versículo, en estos versículos de 1 de Samuel 22, David pues tipifica a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú y yo ahora como afligidos no tenemos que decir, pues ahora ¿dónde encuentro a David? ¿No? Estoy afligido y ¿dónde lo encuentro? Pues vamos a hacer un viaje a Jerusalén y vamos a la tumba de David, ¿no? Y ahí a la tumba le llevamos unas flores, una veladora, hacemos unos cuantos rezos o algo así, y entonces ya estamos aquí como afligidos, venimos a buscar a David. No, aquí David figura como Jesucristo, y esto nos enseña que nosotros también, la iglesia del Señor, en este tiempo podemos recurrir a los pies de Cristo para encontrar refugio, para encontrar reposo, para encontrar descanso en la persona de Jesucristo, el único que nos puede dar esto: refugio, descanso y reposo. Voy a dejarla hasta aquí, y primero Dios, el viernes en el discipulado seguiremos hablando de el siguiente grupo de personas que aparecen aquí en 1 de Samuel capítulo 22 versículo 2, y el siguiente grupo son los endeudados, ¿de acuerdo? Así que hablaremos de este siguiente grupo que acudieron a David, y hablaremos algunas cosas en relación a este grupo de personas que fueron a buscar reposo y descanso en la persona de David, ¿sí? Que representa y tipifica a Jesucristo. Amén. Bueno, pues Señor Jesús, pues estamos agradecidos contigo, Señor, por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Tú fuiste el afligido también, Señor, pero por eso nos puedes entender, porque hay situaciones que nos afligen, que nos han afligido anteriormente y que nos pueden seguir afligiendo más adelante. Pero gracias, porque ante todo lo que cause nuestra aflicción, podemos buscarte, Señor, y te podemos encontrar en el lugar de reposo, de descanso, en un lugar de refugio, Señor, para encontrarte a ti, Señor, y de esa manera reposar y descansar. Oh Señor, ponemos todo lo que nos aflige delante de ti. Cada quien sabe aquello que le aflige, pero gracias porque te tenemos a ti, Señor, para que tú nos des reposo, descanso y refugio. Así que como afligidos, Señor, en muchas cosas podemos ir a ti.
sabiendo que en ti encontraremos la respuesta a cada situación. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey y cada vez que nos acercamos a ti y te exponemos nuestra aflicción, tú eres coronado. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias por tu cuidado sobre tu preciosa iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.